Es necesario hacer hincapié en que, a pesar de la violencia desplegada por el Estado, el disciplinamiento del proletariado continuó lentamente a lo largo del siglo XVIII, así como durante el siglo XIX. Frente a una fuerte resistencia que ni siquiera el miedo a la ejecución pudo superar, un ejemplo emblemático de esta resistencia es analizado por Peter Legenbaugh in The Building Riots Against the Surgeons, o las revueltas de Tyburn contra los cirujanos. Según Linebaugh, a principios del siglo XVIII, durante una ejecución en Londres, los familiares y amigos del condenado dieron batalla para evitar que los asistentes de los cirujanos se apropiaran del cadáver con el fin de usarlo en los estudios anatómicos. La batalla fue feroz, porque el miedo a ser disecado no era menor que el miedo a la muerte. La disección eliminaba la posibilidad de que el condenado reviviera después de un ahorcamiento mal hecho, tal y como ocurría frecuentemente en la Inglaterra del siglo XVIII. La concepción mágica del cuerpo se difundió entre la gente en el sentido de que el cuerpo continuaba vivo después de la muerte, y la muerte lo enriquecía con nuevos poderes. Se creía que los muertos tenían el poder de regresar y llevar a cabo su última venganza contra los vivos. Se creía también que un cuerpo tenía virtudes curativas. Por esta razón, muchedumbres de enfermos se reunían alrededor de las horcas, esperando que los miembros de los muertos efectos tan milagrosos como los que se atribuían al hecho de ser tocado por el rey. La disección aparecía así como una infamia mayor, una segunda muerte, aún más definitiva, y los condenados pasaban sus últimos días asegurándose de que su cuerpo no sería abandonado en manos de los cirujanos. La batalla que se daba al pie de las horcas ponía de manifiesto tanto la violencia predominante en la racionalización científica del mundo, como el choque de dos conceptos opuestos del cuerpo. Por un lado, tenemos el concepto del cuerpo que le concierne poderes aún después de la muerte. El cuerpo no inspira repulsión y no es tratado como algo podrido o ajeno. Por otro, el cuerpo es considerado muerto aunque todavía esté vivo, ya que es concebido como un instrumento mecánico que puede ser desmantelado como si se tratara de una máquina. En las horcas, junto al cruce de las calles Tyburn y Edward, escribe Peter Legenbaugh, encontramos la conexión entre la historia de los pobres de Londres y la historia de la ciencia inglesa. Esta no fue una coincidencia. Tampoco fue una coincidencia que el progreso de la anatomía dependiera de la capacidad de los cirujanos para arrebatar los cuerpos colgados de Tyburn. El curso de la racionalización científica estaba íntimamente ligado al intento, por parte del Estado, de imponer su control sobre una fuerza de trabajo que no estaba dispuesta a colaborar. Este intento fue todavía más importante como factor determinante de las nuevas actitudes hacia el cuerpo, que el desarrollo de la tecnología. Como sostiene David Dickinson, la conexión entre la nueva versión científica del mundo y la creciente mecanización de la producción solo puede sostenerse como una metáfora. Ciertamente, el reloj y los mecanismos automáticos que tanto intrigaban a Descartes y sus contemporáneos, por ejemplo, las estatuas movidas hidráulicamente, eran modelos para una nueva ciencia y para las especulaciones de la filosofía mecanicista acerca del movimiento del cuerpo. Cierto es también que, a partir del siglo XVII, las analogías anatómicas provenían de los talleres de producción. Los brazos eran considerados como palancas, el corazón como una bomba, los pulmones como fuelles, los ojos como lentes, el puño como un martillo. Pero estas metáforas mecánicas no reflejan la influencia de la tecnología como tal, sino el hecho de que la máquina se estaba convirtiendo en el modelo de comportamiento social. Incluso en el campo de la astronomía se percibe la atracción que ejerce la necesidad de control social. Un ejemplo clásico es el de Edmund Halley, el secretario de la Royal Society, que en paralelo a la aparición en 1695 del cometa que luego recibiría su nombre, organizó clubes en toda Inglaterra para demostrar la predecibilidad de los fenómenos naturales, para disipar la creencia popular de que los cometas anunciaban desórdenes sociales. El sendero de la racionalización científica confluyó con el disciplinamiento del cuerpo social, de manera aún más evidente en las ciencias sociales. Podemos ver, efectivamente, que su desarrollo tuvo unas premisas de la homogeneización del comportamiento social y la construcción de un individuo prototípico al que se le esperaba que todos se sujetasen. En términos de Marx, este es un individuo abstracto, construido de manera uniforme, con una medida social, sujeto a una descaracterización radical, de tal modo que sus facultades solo pueden ser aprendidas a partir de sus aspectos más normalizados. La construcción de este nuevo individuo fue la base para el desarrollo de lo que William Petty llamaría más tarde, usando terminología hobbesiana, la aritmética política. Una nueva ciencia que habría de estudiar cada forma de comportamiento social en términos de números, pesos y medidas. El proyecto de Petty se realizó con el desarrollo de la estadística y demografía.
que efectúan sobre el cuerpo social las mismas operaciones que la anatomía efectúa sobre el cuerpo individual. Diseccionan a la población y estudian sus movimientos, desde las tasas de natalidad hasta las de mortalidad, desde las estructuras generacionales hasta las ocupacionales, en sus aspectos más masificados y regulares. También es posible observar que, desde el punto de vista del proceso de abstracción por el que pasa el individuo en la transición al capitalismo, el desarrollo de la máquina humana fue el principal salto tecnológico. También es posible observar que, desde el punto de vista del proceso de abstracción por el que pasa el individuo en la transición al capitalismo, el desarrollo de la máquina humana fue el principal salto tecnológico, el paso más importante en el desarrollo de las fuerzas productivas que tuvo lugar en el periodo de la acumulación originaria. En otras palabras, podemos observar que la primera máquina desarrollada por el capitalismo fue el cuerpo humano, y no la máquina de vapor, ni tampoco el reloj. Pero si el cuerpo es una máquina, surge inmediatamente un problema. ¿Cómo hacerlo trabajar? De las teorías de la filosofía mecánica derivan dos modelos diferentes del gobierno del cuerpo. Por una parte tenemos el modelo cartesiano que, a partir de la suposición de un cuerpo puramente mecánico, postula la posibilidad de que el individuo se desarrolle en mecanismos de autodisciplina, autocontrol y autorregulación que hagan posibles las relaciones de trabajo voluntarias y el gobierno basado en su consentimiento. Por otro lado, está el modelo hobbesiano, que al negar la posibilidad de una razón libre del cuerpo, externaliza las funciones de mando encomendándoselas a la autoridad absoluta del Estado.